bienvenida al canal de Marcos Sancio, que es donde hago las reflexiones en plena naturaleza. Normalmente todos los años, el 25, el día de Navidad, suele hacer buen tiempo y salgo al campo a hacer una reflexión, algo relacionado con Jesucristo, su nacimiento, lo que Él hizo para que hoy podamos celebrar en todo el mundo, todos los que creemos en Él, la Navidad. También se benefician los que no son creyentes porque hay días de vacaciones que también están con su familia. Como ha estado lloviendo, pues hoy es día 27, voy a hacer la reflexión. Y Dios me ha puesto en la mente un pasaje que está en el capítulo 4 de Juan, que todos conocemos, sobre todo aquí cuando habla sobre la mujer samaritana. El encuentro que Jesús tiene en Sicar, en una de las ciudades de Samaria, junto a un pozo que es de la heredad que Jacob dio a José. Pues en esa ciudad, Sicar, él está ahí cansado del camino, dice aquí la Escritura, y mientras está en el pozo viene una mujer a sacar agua y Jesús le dice que le dé de beber. Es muy interesante todo lo que nos muestra ahí la palabra de Dios, podemos sacar muchas lecciones, sobre todo en los perjuicios que había entre samaritanos y judíos, porque es lo que le resalta a Jesús en primer lugar, y hoy hay millones de personas que están por encima de todos los perjuicios, más que el amor hacia el prójimo. Y Jesús ella le dice aquí, en el pasaje 9, la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Esa es una realidad que estaba ahí en tiempos de Jesús y que llevaba muchos siglos, a raíz de que se dividiese Israel en dos reinos, el reino del norte, que lo formaban 10 tribus, y el reino del sur, otras dos, que eran Judá y Benjamín. Entonces, en ese tiempo de la división del reino, que comenzó y se inició con Roboam, el hijo que sucedió a Salomón, que tuvo poca sabiduría, aunque su padre fue una de las personas más sabias que pisaron la tierra, a él parece ser que no le valió mucho. Venían de otras naciones como la reina Saba a oír la sabiduría que salía de la boca de Salomón, que Dios le había dado. De todas las naciones la admiraban, pero el hijo, a la hora de asumir el reino, cuando le dijeron que si podía disminuir la carga tan grande que el padre había puesto sobre el pueblo, el reino de Israel, pues él dijo que no, que haría todo lo contrario, aún la agravaría más. En vez de escuchar a los ancianos que le dijeron: si tú a este pueblo lo tratas bien y le sirves, no vas a tener nunca problema con ellos, y disminuyes la carga. En cambio, los de su generación le dijeron todo lo contrario, siguió por ellos, y esto trajo una división, primero económica, después territorial y también religiosa, porque ahí, en ese momento, era una cosa que Dios había permitido, se separaron 10 tribus de dos. La nación, el pueblo de Israel, que Dios comenzó con Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, cuando dijo que de él haría una gran nación, y después que fue confirmando con su hijo Isaac, y después con Jacob, del que le nacieron 12 hijos, y de ahí se formaron las 12 tribus, con las que el Señor les dio una ley, esto es como una constitución de cómo tenían que vivir y actuar con respeto a otras naciones y con Dios, y también después les dio la tierra de Canaán. Y ahí, bajo el primero, cuando estuvo gobernando Josué, que les introdujo a conquistar y a tomar posesión de la tierra prometida, la repartió. Después hubo un periodo de 400 y pico años de los jueces, era gobernada un gobierno por teocracia, directamente de Dios, a través de los jueces que levantaban, juzgaban al pueblo, hasta Samuel, que ahí ya le dicen que quieren ser como las demás naciones, quieren un rey. Entonces el pueblo de Israel, la nación de Israel, está unida con el rey David, con Salomón, y como he comentado, a raíz del comienzo del reinado de Roboam, se hace esa división, y después vemos, en Segunda de Reyes, capítulo 17, como durante el reinado de Oseas, que fue el último, a los 9 años de su reinado, vino el rey de Asiria, Salamansar. Hay libros que dicen que es Salamansar V, pero la Biblia pone Salamansar, y llevó en cautiverio al reino del norte, que se conocía como el reino de Israel.
y les puso en Alat, Amod, junto al río Josán y las ciudades de los persas. Y ahí se acaba diluyendo lo que es el reino del norte, las 10 tribus, y queda el reino del sur formado por Judá y Benjamín. Después, esto fue en el año 722-21 a.C., y 120 años más tarde, en el año más o menos, en el año 605, el rey de Nabucodonosor invade el reino de Judá, Jerusalén, y lleva en cautiverio a los judíos. Hay más fases, está la segunda, y la tercera es cuando ya prende fuego a la ciudad, a los palacios, al templo, y destruye los muros y todo, ¿no? Entonces, los judíos, como se le conoce a la tribu de Judá, la tribu de Judá era el cuarto hijo que tuvo la mujer Lea de Jacob, hermana de Raquel. Lea fue la primera esposa que le dio hijos a Jacob, y el Judá es el cuarto de 6, también le dio a una hija, Dina. Primero tuvo a Rubén, después fue Simeón, Leví, y el cuarto es Judá, que ella le puso el nombre de alabado sea Jehová, es lo que significa Judá. Y de ahí vienen los judíos. En la Biblia y en el relato que ahora os voy a comentar del pasaje se habla de los judíos, porque después de cumplirse los 70 años, según estaba profetizado en Jeremías, en el capítulo 25, verso 12, y después en el 29, 10, que habla del regreso de los judíos una vez transcurridos 70 años, pues ahí ya les queda el nombre de judíos, porque en mayor parte los que regresaron fueron los judíos de Judea, también de Benjamín, menciona en Primera de Esdras, en el capítulo 1, verso 5, entonces ahí ya al pueblo de Dios, por decir una manera, ya se le conoce como los judíos, pero el pueblo de Dios era Israel, toma ese nombre de cuando luchó Jacob en Peniel con el ángel de Jehová. Esto está en Génesis 32, pasaje 28, que ahí el ángel de Jehová le cambia el nombre y dice que ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, y de ahí viene el nombre que significa luchar con Dios, luchó con Dios. Entonces este pueblo, cuando regresa del cautiverio, pues ya ahí vemos después en Esdras, Nehemías, Esther, en todas las partes, como ya se le conoce como los judíos hasta ahora. Por esa razón que acabo de comentar, ¿no? Porque fueron los que regresaron. Vamos a ver ahora el pasaje que os quiero comentar, que está, es el 22 del capítulo 4, de cuando Jesús está junto al pozo hablando con la mujer samaritana. Le dijo Jesús a ella: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y me ha llamado esto la atención, ¿no? Que la salvación viene de los judíos. Jesucristo era judío. Cuando leemos en el Evangelio de Mateo, verso 1 dice: hijo de David, hijo de Abraham. Para ser judío tenías que ser hijo de Abraham, porque Dios, a través de Abraham, constituye el pueblo judío, la nación de Israel. También se le conocía como los israelitas, los hebreos, y vemos aquí un pequeño repaso así a vuelo de pájaro. Voy a buscar en Génesis 12, Dios le dice a Abraham, a partir del pasaje 1, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en él. Entonces Dios, después en el capítulo 15, hace un pacto con él, donde le dice que, bueno, en varias cosas, que los descendientes de él, la nación que va a salir de él, los de sus descendientes van a estar en otra nación 400 años esclavos, pero que van a ser libertados y volverán a la tierra donde está él, que Dios se la da en posesión. También que esa nación le daría plata, oro, riquezas, y esto lo vemos en Éxodo. Después, cuando Dios prueba a Abraham, en el capítulo 22, le dice, antes en el capítulo 17, Dios hace la señal del pacto, que es la circuncisión con Abraham, y queda ya como una señal del pacto que había hecho con él.
y viene Isaac, el hijo de la promesa, y entonces vemos en el capítulo 22 como Dios manda a Isaac que sacrifique a su hijo, y van hacia el monte Moriah, que ahora es donde está la explanada del templo. Ahí estuvo el templo de Jehová, donde él fue a sacrificar a su hijo, ¿no? Dios le estaba probando, y cuando con el cuchillo le iba a sacrificar, de repente el ángel de Jehová le habla y le dice que no continúe, que su obediencia pues había sido probada delante de Dios. Y en el pasaje 18 le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Después a Isaac, Dios en el capítulo 26 le vuelve a decir lo mismo. Le dice: multiplicaré tu descendencia, en el pasaje 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y a Jacob, Dios, cuando huye él de su hermano, engañó a su padre haciéndose pasar por él para obtener la bendición de la primogenitura. Su hermano pues la había menospreciado por un plato de lentejas. Entonces, cuando él huye de su hermano, está ahí en lo que sería después Betel. Él ahí ve a Dios, una escalera como bajan del cielo, suben y bajan ángeles. Ahí está Jehová, y el Señor le dice, y aquí estamos en el pasaje 13 del capítulo 28 de Génesis: y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El apóstol Pablo a los Gálatas le dice que Jesucristo es la simiente. Lo vemos aquí en el capítulo 3 de Gálatas. Hace un poco de viento. Le dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces aquí estamos viendo, en las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, en la línea del tiempo, en un plan de Dios trazado para la salvación de la humanidad, sobre que Jesucristo es la simiente, el descendiente, que el plan de la salvación de Dios, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos, es algo trazado por Dios en la línea del tiempo, desde Génesis hasta el cumplimiento de la venida de Jesucristo. Lo vemos en Mateo 1:1, que Dios diseñó y planificó desde antes de los siglos. Así nos muestra el apóstol Pablo en diferentes epístolas. Cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén y pecaron nuestros primeros padres, Adán y Eva, ahí en la promesa de Génesis 3:15, que dice, el Señor está hablando y les dice ahí delante de Adán y de Eva: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí el Señor le está hablando a la serpiente, a Satanás, y ahí habla de una simiente, que es Jesucristo, que Jesucristo fue herido por el diablo, por Satanás, en el calcañar, en la cruz del Calvario, pero él destruyó, le dio un golpe mortal en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Jesucristo tuvo que padecer, ser abofeteado, crucificado, morir en una cruz, derramar ahí su preciosa sangre, que es la que nos borra de todos los pecados. Después fue llevado a la sepultura y estuvo 3 días, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y volverá por segunda vez a buscar a los que esperan en él. En Cristo Jesús tenemos palabras de vida eterna, de esperanza, porque Él resucitó, está en el cielo y ahora mora en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Él dijo en Juan 14 a sus discípulos poco antes de ser entregado que no los dejaría huérfanos, sino que enviaría el Espíritu Santo, y es el que mora en todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, en esta línea del tiempo estamos viendo el plan de Dios de la salvación, donde el Señor está levantando personas, focos de luz, que están conectando Génesis 3:15 con Mateo 1:1, cuando dice la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vemos que después de pecar Adán y Eva, Dios los echa de
huerto del Edén, pone ahí unos querubines con espada para que protejan el árbol de la vida, porque ellos habían comido del árbol del bien y del mal y estaban en esa condición pecaminosa, y si en esa condición pecaminosa comen del árbol de la vida, no habría para ellos redención, ni para nosotros, ni ahora yo estaría hablando con vosotros. Entonces Dios les echa fuera, pone esa protección en el árbol de la vida, y ellos tienen 2 hijos, Caín y Abel, y vemos como Caín mata a Abel porque tiene celos, envidia de su hermano, porque Dios mira con agrado las ofrendas que hace Abel, ofreciendo lo mejor que tiene del ganado, y entonces Dios antes le advierte a Caín, pero él le acaba matando. Entonces, a través del tercer hijo de Adán y Eva, Set, comienza la línea, el hilo de oro que nos lleva por todas las escrituras hasta Mateo 1, vemos ahí el hilo conductor de Jesucristo, que va uniendo Génesis con el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo. En Génesis 6 vemos como la maldad que hay en la tierra sube delante de Dios, y Dios decide pues poner fin, pero haya gracia ante él Noé, y se salva Noé con su esposa y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y con sus nueras, y después son en esta segunda oportunidad que Dios da a la humanidad los que se encargan, cuando ya descienden las aguas, repueblan de nuevo la tierra, reciben las mismas promesas, cuando Dios le dio a Adán y a Eva, multiplicaros o juzgar, y ahí vemos que a través de Sem, pasamos de Set, el tercer hijo de Adán y Eva, hasta Sem, Cam acaba poblando Canaán, toda esa tierra que Dios le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, al pueblo de Israel, en posesión, y después está Jafet, y a través de Set viene Taré, que esto está en el capítulo 11 de Génesis. Vemos que antes está el 12, donde Dios llama a Abraham, lo he leído hace un momento, y aquí en Génesis capítulo 11, donde dice los descendientes de Sem, esto está en el pasaje 10, cuando llegamos al 26, Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Entonces ahí aparece Abraham, y después en el capítulo 12.1 es cuando Dios le llama, y de ahí es un foco potente, porque él, como vemos en el capítulo 15, Dios le llama, le dice que deba ser una nación, pero aquí estamos viendo en Génesis 11:30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo, y Abraham no tenía hijos. Quisieron ayudar a Dios con Agar, la sierva que trajeron de Egipto, nació Ismael, pero no era el hijo de la promesa, de la palabra de Dios, que lo tendría Sarai. Entonces Dios trata ahí con él, hay un tiempo de disciplina, y en Génesis 15, pues él tiene una visión donde Dios le está hablando, le dice que salga afuera, que cuente las estrellas, y se puede contar las estrellas, pues así sería su descendencia, como las estrellas del cielo, ¿no? Y vemos que ahí, lo voy a buscar, que es muy importante, porque Abraham es nuestro padre en la fe. Creyó lo que Dios le dijo, y la fe consiste en eso, en creer lo que Dios le dijo para hacer lo que Dios le dijo. Nosotros creer lo que Dios dice para hacer lo que Dios dice. Y vemos aquí, como en Génesis 15, del pacto que os he comentado antes que hizo con él, seguidamente, en el pasaje 6 dice, antes os voy a leer en el 5, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, y él le dijo, así será tu descendencia. Y el 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por eso nuestro Padre en la fe, porque él creyó, y a través de que él creyó salió una nación. Vino Isaac, vino Jacob, los 12 hijos de Jacob que formaron el pueblo de Israel, y Dios a través de esta nación vienen los judíos y trajo el Salvador del mundo. Por eso Jesús le dijo a esta mujer samaritana que la salvación viene de los judíos, del pueblo que Dios escogió, de todos los pueblos, el más insignificante que había en la tierra. Estaban esclavos en Egipto, pero Dios, con su poder, con sus señales, con sus maravillas que hizo ahí a través de Moisés y Aarón, los libró, cruzaron el Mar Rojo y les estableció en la tierra prometida, y ahí vino el Mesías y se dio cumplimiento a la profecía que tenemos ahí en Génesis 3:15. Es también muy importante tener en cuenta lo que el ángel le dijo a María, confirmando todo lo que Dios había hecho, ¿no? Porque Jesús tenía que venir
de Abraham, para ser del pueblo judío, pero para ser el rey, porque Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, tenía que ser del linaje de David. Y Dios en 2 Samuel 7, del pasaje 12 en adelante, hace un pacto con el rey David, lo voy a buscar, y donde establece la casa, el linaje real del rey David, por la cual tendrá que venir Jesucristo, ¿no? Entonces los reyes vienen de la tribu de Judá, los sacerdotes venían de la tribu de Leví, y el pueblo judío, para ser judío tenías que venir de Abraham y hacer la circuncisión. Entonces aquí en 2 de Samuel, capítulo 7, nos muestra del pacto que Dios hace con David, el rey David, que es otro faro en esta línea del tiempo. Está Abraham 2000 años antes de Jesucristo, después está Jacob 1850, David está en el medio, son 1000 años antes de Cristo y 1000 años después de Abraham. Y Dios le dice aquí a David: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí se está refiriendo a Jesucristo. Dice el pasaje 16: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Después vemos la oración que hace David. Esto vemos también este pacto en el Salmo 89, y cuando llegamos a Lucas, cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, a la Virgen María, aquí en el capítulo 1, le dice Gabriel a María, en el pasaje 27: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, de Josué, Salvador. El pasaje 32: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces aquí vemos las palabras que el ángel Gabriel le anuncia a María, remontándose a David y a Jacob, al que el ángel de Jehová, cuando luchó con él en Peniel, esto está en Génesis 32, le cambió el nombre de Jacob por Israel, luchó con Dios. Y podemos ver a través de las escrituras, sobre todo en Éxodo 3, cuando el ángel de Jehová se le aparece a Moisés. Me gusta mucho aquí lo que dice. Vamos a Éxodo capítulo 3. Dios está comisionando a Moisés para que vaya a liberar el pueblo a Egipto, y claro, pues Moisés hace preguntas, tiene dudas, quiere cerciorarse bien de cómo va a ser todo, quién le envía. Y en el capítulo 3, verso 15 de Éxodo, además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarán por todos los siglos. Y después aquí es muy curioso lo que dice en el pasaje 18: y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. El Dios de los hebreos, porque también el pueblo de Israel es conocido como el pueblo de los hebreos, porque Abraham era de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, de esa zona de ahí le llamó Dios, y ahí se hablaba el hebreo, y era Abraham el hebreo. También con José se aplica este nombre, el hebreo, es de los hebreos. Entonces vemos aquí como Dios recoge todos estos nombres, ¿no? El Jacob, los israelitas, Israel, los hebreos. Vemos que es el mismo pueblo como los judíos cuando Jesús está hablando, porque los judíos vienen, como hemos visto, de Abraham, ¿no? Entonces es el pueblo de Dios. Ahora Dios, a través de Jesucristo, de ambos pueblos, como dice en Efesios capítulo 2, ha hecho uno, y ya no hay griego, judío, ni gentil, ni nada. Todos somos hijos de Dios, los que abrazamos, los que aceptamos
el Evangelio de Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, somos ahora el pueblo de Dios, la iglesia de Dios viviente. Aunque Dios, en su propósito eterno de salvación, tienen cosas que cumplirse y se han cumplido, como hemos visto que han regresado el pueblo de Israel y han fundado Israel, ese pueblo, porque está en los planes de Dios, relacionados con todo lo que tiene que ver con Jesucristo y el plan de salvación que Dios trae antes de los siglos y ahora y hasta la eternidad, y como vemos también en Apocalipsis. Entonces, cuando Jesús está hablando con esta mujer y le dice que la salvación viene de los judíos, le acaba revelando unos pasajes más adelante que esto Jesús lo hizo con muy pocas personas. Una de ellas también fue el ciego de nacimiento, que Jesús le dijo si conocía quién era el Hijo de Dios, y le dice, el que está hablando contigo se lo reveló directamente. En otras ocasiones vemos como Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que yo soy? Y vemos como el apóstol Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. También cuando llevan a Natanael para que conozca a Jesús, después de Jesús hablar con él, decirle que es un verdadero israelita, pues él le dice que es el Rey de Israel. Entonces vemos como hay personas que al tener un encuentro con Jesús, también está con Marta cuando Jesús, a raíz de la muerte de Lázaro, le dice que la resurrección y la vida, pues ella le dice, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces estamos viendo como diferentes personas, al tener un contacto con Jesús, reconocen. Después de hablar con él tenía que ser algo espectacular y maravilloso hablar con Jesús. Nadie quedaba indiferente. Le dijo en el pasaje 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y eso que los judíos le preguntaban si iban a Juan el Bautista, y justo pues al final cuando ya estaba ahí con el Sanedrín y le forzaron, pues dijo que Él era el Hijo de Dios y por eso murió, por decir que era el Hijo de Dios. Entonces ella va a avisar al pueblo, le cuenta que Jesús le ha dicho todo lo que ella había hecho en su vida, y en el pueblo allí Jesús se queda con los samaritanos 2 días más, y aquí dice al final lo que dicen los de esa ciudad de Sicar, pasaje 42. Ya no queremos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ya lo sabían. Qué curioso que ella primero comenzó resaltando que entre judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Había esa diferencia por siglos, que los judíos de Judea cuando querían ir a Galilea daban un rodeo para no pasar por el territorio de Samaria. Pero Jesús rompió con esas barreras. Y después vemos que a raíz de la persecución de Esteban, esto está en Hechos de los Apóstoles, los judíos pues fueron esparcidos y por donde iban llevaban el Evangelio. Y en Samaria Jesús ya había sembrado la palabra de Dios. Vemos, ¿no?, que cuando llegó Felipe dice, voy a leer aquí, pero los que fueron esparcidos, estoy en el capítulo 8 de Hechos, verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Dice aquí en el pasaje 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, ¿no? Entonces Jesús, a través de ese relato que vemos que dice que le era necesario pasar por Samaria, en el capítulo 4 de Juan, cuando estamos viendo su encuentro con la samaritana, nos está mostrando lo que acontecería después de su partida, cuando dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, ¿no? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas los que no creyeren serán condenados. Esto está en Marcos capítulo 16, verso 15. Entonces ahí Jesús nos estaba dejando la semilla, nos estaba dejando con sus pisadas un ejemplo de lo que tendrían que hacer después, más tarde, los discípulos de Jesús, que se quedaron en Jerusalén, los apóstoles, y tuvo que venir esta persecución para que se cumplieran en ello las palabras que Jesús le dijo en el Monte de los Olivos, poco antes de ser recibido a ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios el Padre. Entonces, ahí Jesús les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, estaban ahí, que no salían, pero al final, con la persecución de Esteban salieron y podemos ver cómo ya desaparecieron los perjuicios y pudieron ahí cumplir
con la misión de llevar el Evangelio por todas partes. Celebramos los cristianos en este día, en este tiempo de la Navidad, celebramos el nacimiento de Jesucristo, que fue un niño judío del pueblo que Dios creó, levantó para traer al Mesías, y que este niño nació en un pesebre, murió en una cruz, estuvo sepultado 3 días, resucitó, después fue ascendido al cielo, está sentado a la diestra de Dios el Padre y volverá por segunda vez a buscar a los que le esperan. Este mismo Jesucristo vendrá con poder y con Él estaremos eternamente por los siglos de los siglos. Es un buen momento para que pensemos en este tiempo de las Navidades en lo que Dios hizo en su amor, porque como dice en Juan 3:16, de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que Dios hizo a través de Jesucristo, de ese niño judío que nació ahí. Y aprovecho para bendecir a los judíos, porque la palabra de Dios dice que bendiciré al que te bendijere y maldiciré al que te maldijere. Y como cristianos de Dios tenemos que orar por el pueblo de Dios, que también puedan conocer a Jesucristo como el Mesías que están esperando, que vino hace 2000 años, y obtener la salvación, igual que todos los demás que le hemos recibido en nuestros corazones. Que Dios os bendiga y espero que esta reflexión sea de mucha bendición para vuestra vida en este tiempo de la Navidad.